La guerra civil como moda literaria es un libro que ha escrito David Becerra. David Becerra es doctor en literatura, crítico literario y autor de este libro. Este libro, que hay que decir que es de la editorial Clave Intelectual, lo presentamos ya de primeras para luego ir desarrollando de qué trata. Lo primero, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder conversar aquí con vosotros sobre el libro. Guerra civil y moda literaria. La guerra civil sabemos que ha sido tema, o bien tema central, o tema colateral de la literatura, sobre todo en los últimos tiempos. Pero lo cierto es que ya el título va marcando y creo que quiere decir algo. Cuando hablamos de moda literaria significa que en realidad no se toca en profundidad el tema, sino que de alguna manera sirve de escenario. Sí, así es. Cuando yo me puse a investigar sobre las novelas que en la actualidad se están escribiendo sobre la Guerra Civil Española, lo primero que me vino a la cabeza es que estábamos en un momento de celebración, porque después del tan repetido estribillo de la transición de que teníamos que olvidar lo que había pasado en la Guerra Civil Española para construir conjuntamente un futuro, que de pronto la novela española se pusiera a narrar la guerra civil no se podía considerar sino como una grandísima noticia. Parecía como que la sociedad española ya había cambiado, la sociedad española ya no era la misma que había nacido con la transición o que había asumido los pactos de la transición, y parecía que había perdido el miedo de Lot, ¿no? Este personaje bíblico que sabe que no puede mirar la cabeza hacia atrás porque si mira hacia atrás se puede convertir en una estatua de sal, ¿no? Parece que la sociedad española había perdido ese miedo de Lot. Ya podía mirar hacia atrás y sabía que no iba a convertirse en estatua de sal. Sin embargo, daba la sensación que lo que se convertía en estatua de sal era precisamente ese pasado que es el de la guerra civil. Naturalmente vamos a hablar de ello. Es como si de alguna manera se hubiera quedado una foto fija y de esa foto fija se fueran haciendo historias. Lo cierto es que en la literatura española, y ahora ya como doctor en literatura y como crítico literario antes de entrar del todo en el tema, los españoles no hemos tocado demasiado nuestras guerras, ni siquiera aquellas que dicen que nos han marcado tantísimo, como por ejemplo la del 98, 1898. Es decir, no hemos tratado mucho ni las guerras carlistas que asolaron todo el siglo XIX, ni lo que ha ocurrido con la pérdida de las colonias, ni la literatura, ni tampoco a lo mejor el cine, y algunas me parecen muy literarias y muy cinematográficas. Sí, lo primero, has señalado un concepto que me parece muy interesante, ¿no? El pasado se convierte en una foto fija, así es, ¿no? En esa estatua de sal, que de sal tiene de estatua y de sal que es estático y que además se puede derretir muy, muy fácilmente, ¿no? La guerra civil en estas novelas, que en principio celebrábamos porque volvían a hablarnos de nuestro pasado, al final convierten la guerra en una foto fija, el pasado en algo estático, no algo que está en movimiento y que por lo tanto, en tanto que está en movimiento, puede llegar a nuestro presente. No sucede eso en las novelas que se escriben hoy en día sobre la guerra civil. Pero yo no diría tanto que nuestra literatura o nuestra novela se ha distanciado de la historia, sino que se ha construido un canon donde solamente se leen aquellas novelas que parece que solo hablan de sí mismas, ¿no? Literatura que solo habla de literatura, y todas aquellas novelas que sí, o todos aquellos textos literarios, no necesariamente novelas, que sí se ponen en relación con la historia. Pensemos, por ejemplo, en Galdós, ¿no? Con sus magníficos episodios nacionales que sí cuenta esas guerras carlistas. O pensemos, por ejemplo, la generación del 98, nos hemos hecho una idea de ellos como unos autores que únicamente están llorando la pérdida de las colonias a partir de 1898, pero estos escritores, si los analizamos cuando eran jóvenes, y hay un libro imprescindible para esto, que es el de Carlos Blanco Aguinaga, que se titula La juventud del 98, vemos que todos ellos eran de izquierdas, incluso alguno de ellos era anarquista o socialista, y ahí sí vemos cómo se cuenta la historia de España de otra manera, donde la literatura sí se preocupa por la historia, pero claro, estos jóvenes del 98 solamente entran en el canon cuando ya se deshacen de la historia. Vamos al libro y vamos a la historia que cuenta el libro, una historia de historias, porque en realidad lo que analiza son distintos autores de hoy, autores que tienen como fondo, como escenario, la guerra civil. Y vuelvo a recalcarlo, de fondo y escenario, porque no parece que se metan de lleno en ella, ni que tampoco sean herederos,
o seamos herederos de los acontecimientos. Por distintas edades podemos ser hijos o nietos de actores de la guerra civil y, sin embargo, parece como que eso ha desaparecido. Claro, la guerra civil se convierte en escenario, se convierte en telón de fondo, se convierte en una... Si estuviéramos haciendo cine, podríamos decir que la guerra civil es una magnífica localización cinematográfica, ¿no? Un lugar muy, muy interesante, incluso bonito, ¿no? Para poder construir una trama narrativa interesante. Sin embargo, cuando observamos esto, vemos que si esto ocurre es precisamente porque la guerra civil se ha vaciado de sentido histórico, se ha vaciado de sentido político. La guerra civil, al final, o el conflicto político que supuso la guerra civil, porque no hay que olvidar que la guerra civil no es una guerra mítica, es una guerra que deriva de unas contradicciones, unos conflictos políticos que se dan en un momento dado aquí en España, ¿no? Por lo tanto, si vaciamos el sentido político de la literatura, la guerra civil solamente puede servir para bonitas historias de amor o de aventuras con un atractivo telón de fondo y un cómodo telón de fondo, porque al final los lectores se encuentran hoy en día muy cómodos en novelas de la guerra civil precisamente por eso que señalabas, porque ya no nos vemos como herederos de aquellos acontecimientos, y si no nos vemos como herederos de aquellos acontecimientos es porque en ningún momento estas novelas visibilizan la continuidad que hay entre aquel pasado que ganó la guerra y el presente que hoy vivimos. Y hasta que no visibilicemos esa línea, esa continuidad, será imposible establecer una ruptura. Y creo que una buena novela sobre la guerra civil o una buena novela de la memoria histórica lo que tiene que pretender es precisamente establecer una ruptura con el pasado para condenar el pasado y para construir un presente bien distinto. Por lo tanto, y según creo que se desprende de lo que se está diciendo, esa gran novela que sí hable de lo que es la guerra civil y nos acerque realmente a lo que fue, no se ha escrito, ni tampoco lo que ha ocurrido desde el fin de la misma hasta ahora. En la actualidad, sin duda, no se ha escrito. En las novelas que yo analizo en la guerra civil como moda literaria, ninguna de ellas posiblemente se podía catalogar como la gran novela de la guerra civil. De hecho, el novelista Isaac Rosa, que es quien escribe el prólogo del libro, dice que a pesar de todo seguimos necesitando una gran novela sobre la guerra civil y la seguimos esperando, porque creo que es necesario que la guerra civil se narre de otra manera, y se narre de otra manera significa que no se vacíe la guerra de sentido histórico, pero sí ha habido, antes del presente, sí se han producido buenas novelas sobre la guerra civil. Max Haupt es un ejemplo, las novelas de Max Haupt que escribió en el exilio son un ejemplo, de los campos de Max Haupt son un buen ejemplo de lo que es una novela sobre la guerra civil. No en balde Max Haupt es un autor muy galdosiano, pero sin embargo a Max Haupt lo hemos leído poco. Es cierto que últimamente lo estamos leyendo más, sobre todo gracias a la labor que ha desarrollado la Fundación Max Haupt, que está recuperando muchas de las obras del novelista, pero lo hemos leído poco. Esto también me lleva a otra reflexión, y es que autores que han estado en el exilio, pero que hace años, novelas de hace años, quizás se acerquen más a lo que fue la guerra civil, como Max Haupt, por ejemplo, que autores que ahora vamos a hablar de ellos, como Muñoz Molina o Almudena Grandes. Sí, podríamos aquí introducir un concepto como es el de posmemoria, ¿no? Que tiene que ver con estos autores, ¿no? Que son posiblemente los señalados, donde cuentan una memoria que no es propia, ¿no? Porque ellos no han vivido en primera persona la guerra civil. Podríamos pensar que el hecho de no haber sido testimonios puede suponer un obstáculo o un lastre para acercarse con verdad a la historia. Sin embargo, creo que no tiene por qué ser así necesariamente. Creo que a pesar de no haber vivido la guerra civil, si uno es riguroso, si uno tiene la ambición de conocer la historia, de acercarse o de aprender incluso la verdad, creo que el no haber vivido directamente la guerra no es excusa para no tener una voluntad de contar la historia desde la verdad. Podemos analizar un poco estos autores también, alguna obra como Soldados de Salamina, por ejemplo. ¿Podemos empezar por ahí? Sí, Soldados de Salamina es una novela muy interesante, hay que decirlo ya de entrada. Una novela que cuenta la historia de un falangista que después de ser fusilado mal en la provincia de Girona,
puede huir gracias a que un miliciano, a pesar de que le encuentra escondido después de huir de ese fusilamiento, puede salvar su vida. Es una novela interesante, aunque desde mi punto de vista es una novela muy peligrosa, peligrosa en un sentido político, porque lo que está haciendo, por un lado, es igualar las responsabilidades de ambos bandos. Es una novela donde la teoría de la equidistancia está muy presente. Parece como si tanto la República como los golpistas tuvieran la misma responsabilidad en lo que fue la guerra civil. De hecho, fijémonos, yo he dicho dos bandos. Y claro, es que la República no era un bando, la República era un gobierno legítimo. Sin embargo, tenemos ya tan intoxicado, incluso en las palabras, se han intoxicado tanto que llegamos a decir que la República era un bando, pero no hubo dos bandos en juego, hubo una República legítima y hubo unos golpistas. Quizá lo que ocurre aquí es que siempre hemos pensado que era una guerra entre hermanos o entre compatriotas y entre individuos que estaban y vivían en el mismo pueblo o en la misma calle. Esto es un poco el mito quizá de Caín y Abel. No se quiere estigmatizar del todo, no hay uno malísimo y otro buenísimo en este sentido, más que nada porque no se peleaba contra otros. Es mucho más fácil, si uno es francés, decir que qué malo fueron los alemanes que decir que fue malo. Claro, esta es la lectura fratricida de la historia, ¿verdad? Que se analiza, lo analizo en el libro. Claro, evidentemente seguro que hubo enfrentamiento entre hermanos, ¿no? Pero lo que no podemos es reducir la guerra civil a esta visión de que fue un enfrentamiento entre hermanos y ya está, ¿no? Porque esa lectura al final lo que está haciendo es vaciar políticamente lo que fue la guerra civil. No se entiende la guerra civil como un conflicto político, social o de clase, sino que se entiende como el enfrentamiento entre dos hermanos igualmente heroicos o igualmente bárbaros que se enfrentan un poco porque sí, ¿no? Pero habrá que preguntarse cuál es ese porque sí, ¿no? Habrá que ver qué es lo que lleva a esos hermanos en un momento dado a enfrentarse, ¿no? Es un rasgo muy común en estas novelas sobre la guerra civil el ver la guerra civil reducida a un conflicto entre hermanos. Pero no quiero dejar de señalar que de Soldados a la mina hay una cuestión que a mí me preocupa, que es la crítica al testimonio que hace Javier Cercas. Javier Cercas, y esto lo ha hecho a lo largo de toda su narrativa, de hecho su última novela, El impostor, vuelve a hablar de esto, se pone siempre en duda la palabra del testimonio. El testimonio, el que vivió en primera persona la guerra, siempre va a contar mentiras, nos dice Javier Cercas, porque tiene la necesidad de construir un relato donde él salga beneficiado, ¿no? Un relato que está construido no con vocación de verdad, sino respondiendo a los intereses del propio testimonio. Y esto que hace Javier Cercas, que evidentemente puede suceder que alguien mienta en algún momento, pone en muy mal lugar a los testimonios, a aquellos que participaron en la guerra civil, y creo que el testimonio es un elemento interesante para conocer la historia. El problema es que si basas todo el conocimiento de la historia en lo que te dice el testimonio, pues evidentemente puedes confundir la historia, ¿no? Pero Javier Cercas, para negar la historia, utiliza la falacia del testimonio. ¿Y en el caso de Muñoz Molina, por ejemplo? Muñoz Molina es un autor que, aunque goza de muy buena prensa e incluso hay quien lo considera como un escritor de izquierdas y progresista, Muñoz Molina pone en juego en sus páginas auténticos mitos de lo que se llamó, lo que Southworth llamó el mito de la cruzada de Franco. Muñoz Molina, en mi opinión, participa en una suerte de revisionismo histórico donde lo que se trata es de considerar la República como un sistema totalmente conflictivo, en un caos constante. Fue en realidad lo que el franquismo puso sobre la mesa para justificar el golpe después. Muñoz Molina creo que está jugando a ese revisionismo. Está jugando a ese revisionismo, pero efectivamente desde una posición que no parece la apropiada. Para muchos consideren que eso es muchísimo más claro y además en una postura más acertada. Quizá Muñoz Molina precisamente parezca menos sospechoso por su postura política, por considerarse un hombre de izquierdas.
Claro, por eso quizá es tan importante la crítica literaria, ¿no? Y no quiero decir que mi libro en ese sentido sea necesario, no he venido aquí a vender mi libro. Pero creo que por eso es tan necesario que exista un diálogo entre novelistas y críticos porque a lo mejor incluso Muñoz Molina no quiere participar del revisionismo y Muñoz Molina lo único que quiere es contar la historia a su manera y es totalmente legítimo, pero para eso está el crítico que tiene que decir, bueno, pero este texto que tú aquí nos presentas, que lo pones públicamente en circulación, puede estar en diálogo con otras tradiciones y ese diálogo se observa en este punto, en este punto y en este punto. Por eso la labor del crítico también es criticar los textos, inscribirlos en ciertas tradiciones literarias e ideológicas y ver cómo a veces el propio texto desborda al autor. Y el autor, aunque él crea que sí, muchas veces no es dueño tampoco de todo el significado que se multiplica o que emerge de sus propias novelas. Otro caso es el de Almudena Grandes. También un caso quizá paradigmático en este sentido del que estamos hablando. Una mujer que parece de ideas bastante progresistas, pero que sin embargo vuelve a repetir esta historia de la que hablamos. Es cierto que Almudena Grandes no la podemos catalogar de revisionista. Almudena Grandes hay que introducirla en otro apartado, como así se hace en el libro. Almudena Grandes tiene el valor de contar a través de sus novelas historias que habíamos olvidado. Tiene el valor además de reivindicar la labor que hizo la República, tiene la labor de... Almudena Grandes reivindica también cómo los republicanos tenían una ética, etcétera, ¿no? Almudena Grandes no participa en absoluto de la teoría de la equidistancia tampoco, ni plantea la historia en términos fratricidas, pero a Almudena Grandes lo que le sucede, y eso es lo que se analiza en el libro, es que sus novelas terminan siempre con un final feliz, y el final feliz, en mi opinión, es siempre un acto ideológico. ¿Por qué digo esto? Porque las novelas de Almudena Grandes terminan con el final feliz de la transición, como si al final la transición hubiera sido, como dice la versión oficial, hubiera sido modélica, la transición al final hubiera logrado que las víctimas de la guerra civil pudieran incorporarse a la normalidad democrática, pero esto no es del todo así, porque lo que se inaugura con la transición es un régimen de silencio, un régimen que nunca condena el franquismo, un régimen que nunca hace nada por las víctimas, y de hecho lo más parecido que hemos tenido a una ley de memoria histórica fue la ley de memoria histórica de Zapatero, que también es a todas luces insuficiente, porque tampoco pretende con ello reivindicar esa memoria ni romper sobre todo, es decir, reivindicar una memoria que nos sirva para romper con el pasado. Al final nunca se termina rompiendo con el pasado. Y Almudena Grandes, con ese final feliz, parece que también está dejando o está impidiendo que se establezca esa ruptura con el pasado. En cualquier caso, en este libro, que no deja de ser una investigación profunda, quizá lo que se analiza no es tanto la literatura, que no se dice si es buena o es mala, y si no me puedes corregir, sino el fondo del asunto. Es un análisis de fondo de cómo se trata la guerra civil, más de si la novela en sí es entretenida, buena, mala, bien escrita o de otra manera. Sí, sí. Claro, yo es verdad que en estos asuntos no me meto. Yo doy por hecho que si una novela se publica, pues será ya buena, ¿no? Si no, habrá que pedirle responsabilidades a su editor, ¿no? Yo por eso vamos a dejarle el beneficio de la duda y vamos a considerar que todas estas novelas son buenas y que todas están más o menos bien escritas. En ese tema no quiero entrar porque, como señalas, a mí lo que me interesa es el fondo, el cómo estas novelas nos cuentan la guerra civil, porque yo lo digo abiertamente, aunque soy doctor en literatura y me dedico al estudio de la literatura, yo digo que este es un libro de crítica literaria, digo que es un libro de teoría de la literatura, pero también y sobre todo creo que es un libro político, porque además de hablar de literatura, lo que está planteando es la necesidad de construir o de articular la memoria histórica de otra manera, es decir, una memoria histórica donde no únicamente sea la recordación de lo que sucedió en aquellos años, sino que esa recordación, que ese pasado nos sirva para transformar el presente. Y en ese sentido, yo creo que este libro es también un libro político. La guerra civil como moda literaria. Este es el libro de David Becerra. Yo creo que es interesante porque nos
produce un análisis que en general no hacemos cuando leemos una novela. Nos parece que está ambientada, y no solamente ambientada, a veces que tiene una trama profundamente arraigada en un tema, en este caso la guerra civil, y muchas veces nos damos cuenta, gracias a este tipo de libros, que no es así. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.